no sé si decir a todos y a todas. No me gusta nada decirlo, pero a veces lo digo un poco de broma, con un poquito de... Bueno, estábamos comentando hace un momento que decididamente es mala fecha para una conferencia porque la gente está ya emborracha de cosas de Navidad y no sé, de comprar cosas a la gente. Para mí que no es para tanto, pero bueno, es lo que hay. Entonces, aún así vamos a aprovechar este ratito para escuchar a Diego. Supongo que lo conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, te conocen, aunque tú no los conozcas a ellos, porque esto lo que pasa cuando tú vienes a dar una charla, se te va, no te acuerdas de nadie y ellos saben quién eres tú. Entonces yo estoy cansado de presentar a gente diciendo el profesor tal, que no sé cuánto, estudió en tal sitio, que sacó tal doctorado, cuando lo ha sacado. Me parece que esto aburre a la gente. Ustedes vienen a escuchar lo que diga él, no lo que diga uno que lo presenta. Yo le he dicho hace un rato, no sé qué decida hoy para presentar, qué dice, muy serio. Bueno, muy serio, un poco así como él dice. Tú di que nací en la Zubia y que soy Diego. No, que soy jesuita. Jesuita. La Zubia es jesuita. Zubia es jesuita, o sea que ya él se definió así. Yo creo que le voy a hacer una pregunta que nos sirva para que él nos diga algo y así lo conocemos mejor. Pero solo una preguntita y ya está. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo que haces? Es profesor hace tiempo ya en la Facultad de Teología de Granada. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que me ha gustado siempre han sido los alumnos y la relación con ellos y el ver cómo se interesan y van creciendo no solo en conocimiento sino también en, bueno, pues en la información. Es lo que me ha gustado siempre más. Ahora obviamente estoy un poco cansado porque tengo 60 años y se va notando el peso de la edad, pero eso es lo que me ha ilusionado. Bueno, prepárate porque eso va más. Esto me refiero a la edad, va más. Bueno, ya está. Esta pequeña tontería es para dar entrada a un par de personas más y ya está. Yo creo que lo vamos a escuchar. Yo le planteé a Diego y lo admitió sin rodeo. Digo, Diego, ¿podrías hablar el día que hablamos hace algún tiempo? Que viniera y que hablara de la Iglesia en busca de sí misma, que es como se titula y que ha quedado así titulada la conferencia. Yo le planteé ese tema, él hará lo que quiera, por supuesto, pero porque estamos viviendo muchos cambios en la sociedad, mucho desconcierto, mucha... ¿Para qué lo voy a contar? Pongan la tele en las noticias y ven el meneo que hay en todo el mundo. Y entonces digo, ¿y la Iglesia mientras tanto? Yo entiendo que hay algunos movimientos dentro de la Iglesia de búsqueda de la propia identidad de la Iglesia y desprendiéndose de capas que se le han pegado a lo largo de la historia y que a lo mejor no son muy de los tiempos de Jesús. En parte es lógico, en parte no. Y entonces, por ahí va yo, pero no sé por dónde va él, pero el que da la conferencia. Así que te escuchamos, como tú quieres. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias por venir. He estado dando una vuelta ahora mismo viendo la cantidad de fiestas que hay aquí alrededor y es todo un sacrificio el meterse en un lugar a escuchar a alguien. A mí me propuso Juan Luis lo de la Iglesia en busca de sí misma, que es un tema bastante amplio y que se puede tomar desde muchas perspectivas. Estamos en una situación en la que al menos, es de lo que yo voy a hablar, al menos en Occidente, en lo que sería Europa, la situación de la Iglesia presenta muchas preguntas y es muy complicado el saber o imaginar hacia dónde podemos ir. Pero como hay que decir algo, recordé un libro de Rahner que se publicó en el año 1972. Es un libro que todavía se lee con provecho, Cambio estructural en la Iglesia. Ahí Rahner se planteaba en el año 72, había acabado el Concilio Vaticano II, la Iglesia alemana
había convocado un sínodo para recibir las enseñanzas del concilio, y Rahner se plantea tres preguntas: ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? La tercera parte, el qué podemos esperar, lo lee uno ahora, después de más de 50 años, y sigue siendo bastante pertinente. Lo que ahí escribió Rahner sigue teniendo validez. Si de esta conferencia salen con el deseo de leer ese libro, que es cortito, se lee en una tarde, pues yo con eso me daría bastante por satisfecho. A partir de esta idea de Rahner, yo quiero presentar de alguna forma esos tres apartados. En primer lugar, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué caminos podemos recorrer? Siempre que hablamos de dónde estamos, dónde nos encontramos hoy, cuáles son rasgos importantes de la vivencia de Iglesia, lo primero que aparece es algo que en principio puede desanimarnos bastante, porque lo que nos encontramos siempre son, en primer lugar, con los datos, y los datos son bastante poco optimistas. Todas las estadísticas que podamos ver, lo que nos hablan es de un descenso continuado que, en el caso de España, comienza al final de la década de los 70 y que parece que no tiene parada. El gráfico que tienen ahí es un gráfico sobre los que se consideran católicos practicantes. Esa es la línea roja, que se ve que va descendiendo, y en el año 2004, que es el último que aquí aparece, íbamos por el 23%. Comenzábamos por encima del 80% en el año 76. Sí, 23% eran los que se declaraban católicos practicantes. Más llamativo es el tema de los sacramentos que habían pertenecido a nuestra cultura y a nuestra tradición. En el 2015, los bautizos se habían reducido al 52% de todos los niños nacidos. En el 2020 ya se bautizan menos de la mitad de los niños que nacen. Los matrimonios católicos sobre el total de matrimonios era el 30% en el año 2015. Hoy estamos ya en un 25%. Esto no hay que hacer muchas estadísticas. Podemos recordar ciertas iglesias que en todas las ciudades hay, la Virgen de las Angustias en Granada, que es la patrona, y que para poder casarse allí había que estar el 31 de diciembre haciendo cola para pillar pez, porque apuntaban el 1 de enero para todo el año. Ahora no hay ninguna cola. Fácilmente se pueden conseguir espacios. También las primeras comuniones hay un descenso continuado. Los religiosos de vida activa en España, en el año 2010, hace 14 años, éramos 49.700. Hoy somos 32.500. En 13 años hemos descendido 17.000. Y en la práctica, cada año vamos descendiendo unos 1.800. Y esto no parece que vaya a parar. Si dejamos la estadística española y nos fijamos en otras, pues al final estamos en las mismas. En Quebec, 547 iglesias se han vendido y se han transformado para otras actividades. O en Holanda, que es uno de los países que ha sufrido la crisis de manera más acusada, pues bautizos pasaron de 37.000 en 2003 a 11.000 en 2017. Y de parroquias de 1.500 a 690. Holanda se encuentra en una situación donde la Iglesia pues ya es consciente de un cambio total. Entonces, lo primero que uno observa cuando mira la situación en la que nos encontramos es un descenso generalizado. Se podría completar con la idea de una esculturación del Evangelio. Lo mismo que en Europa se vivió una inculturación de la fe, en la cultura grecolatina, hoy lo que estamos viviendo es una esculturación, por el que nuestra cultura en la que vivimos está dejando de percibirse y de verse como cristiana.
La segunda idea, la segunda realidad que a mí me salía cuando uno mira la Iglesia hoy, es el tema de tensiones. Vivimos una Iglesia tensionada. Tensiones, lo más novedoso es que hoy vivimos con bastantes tensiones internas. De hecho, la Iglesia siempre ha sido bastante perseguida, pero lo curioso es que hoy los que crean tensiones no son los que en otra época eran los díscolos en la Iglesia, sino que tenemos tensiones por parte de aquellos que ocupan puestos bastante importantes. Ahí tienen ustedes los 4 cardenales. El cardenal Müller está a la izquierda. El cardenal Müller es bastante inteligente y no se mete en estas cosas. Los 4 que tienen a la derecha son el cardenal Brandmüller, Burke, Caffarra y Meissen. Caffarra y Meissen ya han muerto, los otros 2 siguen vivos y son el grupo de cardenales que en el año 2015 presentaron lo que llamamos unos dubia, unas dudas al Papa Francisco. Lo que llamaba la atención es que esas dudas las hicieron públicas, se las dieron a los periodistas y que tenían el tono casi inquisitorial. Le hacían 5 preguntas al Papa Francisco, de alguna manera relativas a la publicación de Amoris Laetitia. ¿Sigue siendo verdad que existen, como dijo San Juan Pablo II, que existen actos intrínsecamente malos después de la publicación de Amoris Laetitia? Y así iban preguntándole 5 cuestiones. El Papa no respondió a esas dudas. De hecho, los 2 supervivientes más otros 3 cardenales hace 2 años volvieron a presentar otras dudas, esas relativas al camino sinodal y al tema de la ordenación de la mujer. Son dudas que han llegado a cuestionar la ortodoxia del Papa, fundamentalmente a partir de Traditionis Custodes, Custodios de la Tradición, que fue un documento que publicó Francisco sobre el tema de la celebración de la misa que llamamos tridentina. La misa tridentina no es la que sale de Trento y aprueba San Pío V. La misa tridentina, lo que llamamos, es la misa en latín que reformó Juan XXIII, la que se celebraba antes del concilio. Como saben, el Papa Francisco ha puesto mayores condiciones para permitir la celebración de dicha misa. Y a partir de ahí se puso en cuestión, por una parte, su ortodoxia y también la legitimidad de esa decisión. En esto el cardenal Müller formuló que la decisión tomada por el Papa no estaba fundada en argumentos. En cuanto a la ortodoxia, lo que se planteaba fundamentalmente por el cardenal Sara, que había sido el prefecto de la Congregación para los Sacramentos, para la liturgia, lo que planteaba era que no era posible el impedir la celebración de un rito que ha sido aprobado y se ha celebrado durante mucho tiempo en la Iglesia. Nos encontramos con tensiones, hay bastantes grupos que intentan de alguna manera desestabilizar al Papa que tenemos hoy. El más conocido en España es el que tienen ahí, la Sacristía de la Vendée, que es un grupo que se hizo famoso porque oraron para que el Papa fuera pronto con Dios. Y a partir de orar por ello, se les llamó la atención y cerraron su emisión. La han vuelto a reabrir hace 3 semanas. Es un grupo de sacerdotes que se reúnen y comentan la actualidad. En la última sesión también se les unió algún obispo emérito. Llama la atención, repito, que las tensiones no provienen de ataques externos, sino que son tensiones internas fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, que ponen en cuestión los acentos que este Papa quiere dar a la Iglesia. Primero, el descenso. Segundo, estamos en una Iglesia algo tensionada. Tercero,
algo significativo en la Iglesia actual, me parece que es todo el tema de la sinodalidad. En octubre terminó la segunda sesión presencial del Sínodo sobre la sinodalidad que el Papa Francisco convocó en el año 2021. El Papa cree que el camino de la sinodalidad es el camino que la Iglesia tiene que realizar en el tercer milenio y considera que la sinodalidad es algo constitutivo del ser de la Iglesia. Esto más allá de las discusiones en torno a la configuración del sínodo tal y como el Papa ha hecho. El sínodo era un órgano consultivo, sigue siendo, de obispos. Lo que ha hecho Francisco es ampliar a que también no obispos puedan participar. Pero más allá del sínodo concreto y de la celebración del mismo, lo más importante que ha hecho el Papa, a mi modo de ver, es formular que la sinodalidad pertenece al corazón de la Iglesia. Con eso está retomando aspectos que ya se pusieron de manifiesto en el Vaticano II. Si ustedes recuerdan Lumen Gentium, ese documento sobre la Iglesia, lo más significativo es el capítulo 2. Ahí se hablaba de la Iglesia como pueblo de Dios. Y la idea de querer acercarse a la realidad de la Iglesia más desde aquello que nos hace a todos miembros de la misma que de aquello que nos diferencia dentro de la Iglesia, los diversos grupos a los que Dios nos llama. El problema del Vaticano II, de Lumen Gentium, es que rápidamente, tras el capítulo 2, nos presenta lo que llamaríamos la estructura de la Iglesia. Una estructura que se divide en episcopado y en laicado, y donde la potestad sagrada aparece como lo que distingue a los miembros. Con lo cual, la importancia dada al bautismo en el capítulo 2, pues no acaba de mostrar todas sus potencialidades. Cuando el Papa retoma el tema de la sinodalidad, lo que está invitándonos es a pensar la Iglesia desde la comunidad, desde lo comunitario, a olvidarnos de la división en clérigos y laicos para intentar acercarnos a una visión eclesial que ponga en el centro el bautismo y las consecuencias del mismo. Esto me parece que ha sido lo más fundamental. También sobre este tema, los 5 cardenales, ya no 4, sino 5, le presentaron una duda. Si de hecho la sinodalidad podía considerarse como una realidad constitutiva de la Iglesia. A estas dudas el Papa sí respondió. Respondió a través del dicasterio que se llama ahora de la doctrina de la fe. Y el prefecto, Víctor Tucho Fernández, la responde. Y ustedes lo tienen en la página del Vaticano, están las respuestas dadas por el dicasterio antes de comenzar el sínodo. El Papa respondió a través del dicasterio porque la presentación de esas dudas un mes antes de que comenzase la sesión presencial del sínodo lo que quería era sencillamente hacer explotar la asamblea. Y en previsión, Roma ahí sí que respondió a dichas dudas. Pues esta es la situación a muy grandes rasgos, me parece, que podemos ver en la Iglesia. Se podrían buscar muchos otros aspectos, pero estos son los 3 que a mí me parecen más significativos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, y aquí empezamos ya a... Cada uno puede pensar lo que quiera sobre hacia dónde vamos, porque en esto es muy difícil saber. A mí me parece que vamos, y esto sí es así, a convertirnos en pequeña Grey. Pequeña Grey es el título que la Iglesia se dio a sí misma en los 3 primeros siglos de existencia. Se consideraba una pequeña Grey, porque de hecho lo era. Y nosotros estamos llegando a ser, no lo hemos buscado, pero de hecho estamos llegando a ser una pequeña Grey. De esto era muy consciente Benedicto XVI. Benedicto XVI no era un papa que le gustasen las reuniones masivas. Por carácter tampoco se encontraba a gusto en, por ejemplo, las JMJ. Juan Pablo II y Francisco se encuentran como pez en el agua.
pero Benedicto no. Y Benedicto además pensaba que la Iglesia iba a irse reduciendo hasta convertirse en pequeños grupos. El convertirnos en pequeña grey me parece que puede ser una posibilidad. Maurice Bellet, que es un autor francés, escribió un texto que tituló La cuarta hipótesis con respecto al futuro del cristianismo. Y él decía, bueno, hay como 4 posibilidades que pueden pasar. Hablaba de Europa. La primera posibilidad podría ser la desaparición del cristianismo. Esto ha ocurrido ya. Ha ocurrido en Asia Menor, ha ocurrido en el norte de África, que tuvieron comunidades cristianas muy vivas, y hoy no existe más el cristianismo. Es posible, pero no es probable. Las religiones tienden más a transformarse que a desaparecer. La segunda posibilidad sería la de diluirnos en la cultura que nos rodea. Esta siempre es una tentación que ocurre cuando nos vamos quedando cada vez más empequeñecidos, porque en el fondo a corto plazo nos sigue dando presencia social. En la medida en que asumimos los valores que nos rodean, pues todavía podemos mantener algún tipo de presencia. Esto está potenciado además porque nuestra cultura, aunque deje de ser cristiana, no solamente no rechaza, sino que asume con gusto ciertos símbolos, ciertos aspectos que pertenecen a la cultura cristiana. Si ustedes ven Los Simpson, que es esa serie de dibujos animados, abundan las referencias bíblicas. También en los anuncios abundan muchas referencias cristianas, sobre todo de la Biblia. La sociedad nuestra ha asumido ciertos aspectos que provienen del cristianismo y con los que se encuentra bastante a gusto. Yo hace 2 años, creo, hablé de la religiosidad popular. Alguna vez he hablado yo aquí de religiosidad popular. Bueno, la religiosidad popular, que yo la defendí, de hecho la cultura nuestra andaluza se encuentra muy a gusto con cosas que son estrictamente cristianas. No hay fiesta de un patrón sin misa solemne, que ahora, después de un tiempo donde había más peleas, ahora todos los ayuntamientos lo ponen en el programa de fiestas. Bueno, se puede celebrar misa solemne del patrón, se puede hacer una procesión, sin que eso signifique que la cultura sea cristiana. La tercera posibilidad que está ocurriendo es que al sentirnos tan pequeños, pues nos queramos proteger y defender de lo que nos rodea. Sentimos que la cultura actual es una especie de lugar donde habita el mal, y con el mal no se puede dialogar. Y entonces intentamos hacer guetos, nos retiramos a los cuarteles de invierno para poder vivir nuestro cristianismo. Un libro que se publicó no hace mucho, se tradujo no hace mucho, La opción benedictina, es un libro escrito por un norteamericano que era protestante, se convirtió al catolicismo, escribió el libro y ahora se ha convertido a la Iglesia Ortodoxa. O sea que va recorriendo todas las denominaciones cristianas. Y su tesis es que la única forma que tenemos hoy de vivir el cristianismo es creando, a imagen de los monasterios benedictinos, reductos donde se pueda vivir sin interferencia con la sociedad que nos rodea. Como en Norteamérica es posible que los niños no vayan a la escuela, es posible a los padres educar a sus hijos en casa, pues defiende que los cristianos tienen que educar a sus hijos en casa para así no contaminarse de lo que nos rodea. Sin llegar a tales extremos, en la Iglesia española y europea hemos vivido bastantes grupos que han tomado esta opción, la de crear muros con respecto a la sociedad que nos rodea. Y la cuarta hipótesis, que era la que defendía Bellet, la cuarta hipótesis es que el cristianismo se dé cuenta de lo que es y comience a vivir como tal. Algo que llama la atención si uno mira la historia de la Iglesia es que esa pequeña grey de los 3 primeros siglos era muy consciente de su ser nada y sin embargo
eso nunca fue vivido como algo malo. Los cristianos de los 3 primeros siglos sentían que ellos llevaban en sí el significado de la historia, que tenían un papel que jugar ofreciendo a aquellos que les rodeaban lo que era para ellos el centro de nuestra historia, que es la muerte y resurrección de Cristo. Si somos capaces de no desanimarnos, de no deprimirnos ante lo que nos rodea y nos creemos de verdad lo que es nuestra fe, tendremos cierta posibilidad para seguir ofreciendo al mundo algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser más pequeños. Ya lo estamos siendo, vamos a llegar a ser muy pequeños. Ojalá que eso sea una posibilidad. Vamos a ser menos significativos. De hecho, en la historia nuestra, en la de España, pero también en la europea, si hay una institución que ha marcado todos los órdenes de la existencia, ha sido la Iglesia, que ha estado presente a través fundamentalmente de las parroquias. Ha estado presente en todos los rincones de nuestra geografía. Vamos a llegar a ser mucho menos significativos. Y esto podríamos vivirlo como una llamada a ser más profetas, más testigos. El profeta es aquel que ha hecho una experiencia de Dios y que es capaz de comunicarla a los demás. El profeta es el que vive de una determinada manera, cambiado por ese encuentro con Dios, y es capaz de presentar esa forma de vida a la sociedad que le rodea. La profecía no tiene que ver con el número. Los profetas siempre han sido personas individuales. A veces el querer significar más sí tiene que ver con que seamos muchos y estemos en todos sitios. A la falta de significatividad podríamos oponer, quizá, algo más de testimonio y de profecía. Y vamos a tener menos credibilidad. Lo que en los últimos tiempos más nos ha golpeado es todo el tema de los abusos, que, queramos o no, es una realidad que vivimos en la Iglesia y que ha hecho que perdamos credibilidad. Mirad, es verdad que hay más abusos fuera de la Iglesia que en la Iglesia. Es verdad que estadísticamente somos pocos los que abusan. Bueno, da lo mismo. Nos presentamos como los garantes y los que proclaman la moralidad. Y si nos presentamos como eso, tenemos, me parece, que tener más alto el nivel de exigencia. Y por eso cualquier tipo de abuso pues es algo que nos debería de invitar a fundamentalmente ser más coherentes. La Iglesia está llamada a una mayor transparencia, la Iglesia está llamada a un mayor reconocimiento de aquello que no hemos hecho bien. Los jesuitas somos muy jesuitas, y eso está bien, ¿eh? Y además yo en concreto me enorgullezco mucho de los jesuitas, y sobre todo de lo que uno se puede enorgullecer, que son todos nuestros santos, y todas las cosas fantásticas que hemos hecho. Yo no las he hecho. Lo hicieron los que fundaron las reducciones del Paraguay, lo hicieron el Ricci, el Nobili y todos los misioneros, lo hicieron los que mantuvieron los colegios, la red de colegios impresionantes de la antigua compañía. Yo no lo he hecho, pero sin embargo lo asumo de alguna forma como propio. Tampoco he abusado, pero si asumo de alguna manera como propio aquello que es motivo de orgullo, de alguna forma tenemos que asumir todos aquello que la Iglesia, que los miembros de la Iglesia han realizado. Y tendremos que aceptar, pues, que a lo mejor no se nos dé tanta credibilidad. Una llamada a la coherencia, una llamada sobre todo a la transparencia, a asumir la realidad que ocurre dentro de nuestras filas. Donde estamos,
¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que vamos hacia ser pequeños, menos significativos y con menos credibilidad, pero también con la contrapartida de lo que eso posibilita. ¿Y por dónde podremos caminar? ¿O por dónde deberíamos caminar? Aquí les quiero plantear una serie de ideas que, si luego quieren, podemos comentar, porque creo que es lo que nos puede ayudar a la Iglesia en la situación actual. En primer lugar, yo creo que habría que potenciar tres cosas. Las pongo como primados. Deberíamos, en primer lugar, de primar la espiritualidad. El cristianismo va a ser, de hecho, un cristianismo por afinidad y por elección. Cuando dejamos de ser una realidad relevante a nivel sociológico, cuando nos hemos quedado sin los lugares para transmitir la fe que eran la parroquia, la escuela y la familia, y esos tres lugares ya no transmiten la fe. Nos jugamos todo en la capacidad que tengamos de transmitir la espiritualidad, la experiencia de Dios. Esto es discutible, esto es muy discutible, pero yo estoy convencido que en la época actual lo que la Iglesia tiene que hacer fundamentalmente en Europa y Norteamérica, pero por lo menos en Europa claramente, es volver a poner la experiencia de Dios y su transmisión en el centro de sus afanes. Nos jugamos todo en eso. Hubo una época, en la historia de España claramente, donde la Iglesia acentuó más otro tipo de presencias, donde teníamos que estar más presentes en otro tipo de luchas. Pero esas luchas, hablo de los años 60, 70, esas luchas ya pueden ser llevadas a cabo por otros actores. Lo propio de la Iglesia, lo propio de la vida religiosa es convertirnos en expertos de Dios e intentar de alguna manera buscar caminos para comunicar esa experiencia. Esto se podría ir desgranando en todos los niveles. ¿Qué tienen que hacer las iglesias jesuitas? Intentar ofrecer ejercicio espiritual. Habrá que inventarse cómo. Y habrá que buscar muy diversas maneras. Pero estamos para intentar potenciar la espiritualidad. Eso sería lo primero. El primado de la espiritualidad, el primado de aquello para lo que existimos. En segundo lugar, el primado de la originalidad cristiana. Deberíamos de plantearnos en qué consiste ser cristiano y cuáles son los valores que deberíamos intentar siempre llevar a la vida. Nos encontramos en un mercado. ¿Cuál es lo que nosotros vendemos? ¿Y cuáles son aquellas realidades en las cuales podemos ver dicha originalidad viva? Esto está conectado con el primado de la comunidad. No podemos pensar a nivel individual, ni siquiera a nivel de grupitos. Yo creo que deberíamos de potenciar el tema comunitario. Nos jugamos todo en crear comunidades que tengan una experiencia espiritual profunda y que sean capaces de mostrar qué significa vivir como cristianos. Si no conseguimos esto, pues vamos a estar presentes hasta que poco a poco todo se vaya quedando vacío. Y si no se queda vacío, todo se vaya quedando muerto. O creamos comunidades con espiritualidad recia que vivan en cristiano y que ahí podamos ver qué significa eso, que puede significar cosas muy diversas. Esto me parece que es lo fundamental. ¿Qué podemos hacer a nivel interno y a nivel externo? A nivel interno deberíamos cuidar la comunión. Deberíamos cuidar la comunión. Cuidar la comunión significa no exacerbar aquello que nos diferencia, sino subrayar aquello que nos conecta. En España tenemos
cierto afán cainita, me parece a mí, y tenemos tendencia a subrayar aquello que de alguna forma puede crear tensión. Yo siempre he dicho que a nivel interno deberíamos de pensar que si tenemos algún enemigo, si lo tenemos, el enemigo está fuera, que dentro no tenemos enemigos. Dentro de la Iglesia lo que intentamos todos es caminar cada uno de la manera en que ve. Si algunos se ponen clergyman, pues alabado sea el Santísimo. Si a otros no se ponen clergyman, pues estupendo. Si a alguno le gusta la misa, y yo aquí estaría a favor de que hubiera misas en latín, con la única condición de que la gente que vaya que sepa latín. Por lo menos que el cura que la diga que sepa latín. Por lo menos. Pero yo estoy a favor de, mire usted, si hay misas en latín, pues misa en latín. Si hay misa en castellano, pues misa en castellano. El problema que tenemos con eso, y por eso el Papa ha puesto condiciones, es porque muchas veces cuando uno pelea por hacer algo a su manera, al mismo tiempo está juzgando a los demás como que no lo están haciendo bien. Y convertimos mi propia manera en la única posible de vivir en cristiano, de celebrar la liturgia, Cuidar la comunión es fundamentalmente el creernos que todos aquellos que pertenecen a la misma Iglesia que yo tienen el mismo derecho que yo a realizar su camino de la manera como Dios le va pidiendo, de la manera como vayan viendo. Cuidar la comunión es intentar ver todo aquello que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa. Todos hemos sido bautizados, todos proclamamos, profesamos el mismo credo, todos. A partir de ahí, todas las demás cosas, que son las que casi siempre discutimos, pues me parece que habría que olvidarlas. Junto a cuidar la comunión, habría que cuidar la unidad. Pero aquí lo que subrayo es que no es uniformidad. Deberíamos intentar crear una iglesia mucho más plural de la que hoy tenemos. Deberíamos de alegrarnos cuando surgen nuevas posibilidades, cuando a nivel teológico se abren ciertos caminos. Cuando decimos que la iglesia es una, no estamos diciendo que la iglesia sea uniforme. Lo que estamos diciendo es que hay algo por encima de las diferencias que nos hace pertenecer a la misma iglesia. Y deberíamos, y esto es lo más complicado, cuidar la participación. Este ha sido el tema que el Papa Francisco quiere por todos los medios poner sobre la mesa. El lema del sínodo sobre la sinodalidad era comunión, participación, misión. Y cuando hablaba de participación, la pregunta es cómo podemos potenciar la participación. La base teológica es el bautismo. La base teológica es que todos participamos del triple munus de Cristo, de su ser sacerdote, de su ser profeta y de su ser rey, de su ser servidor. Y todos estamos llamados a ser sujetos activos de la vida de la Iglesia en esas tres dimensiones: en la sacerdotal, en la martirial, que sería la de la predicación, la profética, y en la servicial, que tiene que ver con las estructuras de gobierno de la Iglesia. A partir de esa idea, la pregunta es cómo podemos ir desarrollando cada vez más la participación, con un apartado especial que aquí sale, que es el tema de la mujer y de la situación de la mujer en la Iglesia a nivel general, y particularmente la situación de la mujer en la Iglesia en los órganos de decisión. El Papa ha ido dando pasos en este camino, y cada paso que da pues se encuentra con la dificultad de la cultura eclesial que existe. Cuando digo cultura eclesial no estoy hablando de los que están en Roma, estoy hablando de nosotros, de los que estamos aquí.
Todos venimos de una historia, de una cultura en la que el cura lo hacía todo y en la que la mujer tenía un papel determinado en la Iglesia, que normalmente tenía que ver con lo que llamamos el servicio. No sé si recuerdan la inauguración, no ha pasado eso en Notre Dame, de la Iglesia de la Sagrada Familia, la consagración que se hizo de la Sagrada Familia. Las únicas mujeres que subieron al altar fueron, quitando las rectoras, fueron las religiosas que fueron para limpiar el óleo con el que se había consagrado el altar. El altar se consagra echando el aceite, óleo, crisma, y después hay que limpiarlo. En Notre Dame lo hicieron los diáconos, que es lo que lo tienen que hacer. Pero en Sagrada Familia dijeron, para darle un papel a las religiosas, pues se les dio eso. Lo que pasa es que no quedó nada bien, porque que las únicas que se acercaron al altar, mujeres, en un altar lleno de todo el episcopado español junto con el Papa, pues no parece que fuera muy acertado. El Papa está intentando dar participación a todos a partir fundamentalmente de separar lo que llamamos la potestad de orden y la potestad de jurisdicción, algo que el Vaticano II conectó. Pero el Papa está volviendo a entender el ministerio en relación con la celebración de la Eucaristía y los órganos de gobierno en relación con el poder de jurisdicción que él puede delegar. Y por eso ha dispuesto que en los dicasterios pueda haber miembros laicos. Y laicos y laicas pueden ser miembros de pleno derecho e incluso presidentes de cualquier dicasterio de la curia romana. Bueno, pues esto habría que seguir pensando. ¿Cómo podemos hacer que todos los cristianos se sientan como sujetos activos? Aquí nos lo jugamos mucho y es un problema eclesiológico. Uno siempre puede decir que los cristianos que tenemos pues no se lo toman en serio. Y puede ser verdad, que muchos laicos no tienen ningún interés. Pero es un problema de los obispos, es un problema de los sacerdotes, es un problema de los ministros que están a la cabeza de las comunidades, el plantearse cómo pueden hacer que todos los laicos, que todos los miembros de la Iglesia participen en las tres funciones de las que ya participan a través del bautismo. Esto daría mucho para hablar, pero yo lo dejo así. Esto es de más. Y hacia afuera, ¿qué debería hacer la Iglesia? Pues yo creo que deberíamos continuar el diálogo. Cuando hablo de continuar el diálogo, es continuar el diálogo con la sociedad. En la práctica, el mundo que nos rodea nos puede parecer bueno o malo. Todo lo que estamos aquí diremos, hombre, es bueno y es malo, regular. Bueno, pues nos va a parecer o más regular o menos regular. Pero a mí me parece importante el preguntarnos cómo nos situamos ante el mundo y la cultura que nos rodea. Porque podemos tener o bien una visión escatológica o podemos tener una visión apocalíptica. La visión apocalíptica es aquella que considera que lo único que hay fuera de la Iglesia es malo. Y que Dios lo que va a hacer, lo que tiene que hacer es borrón y cuenta nueva. La mirada escatológica distingue claramente entre la realidad y lo que es el plan de Dios, pero es capaz de descubrir en la realidad las semillas, la actuación de ese Dios que sigue estando presente hoy en nuestra cultura y en nuestro mundo. De forma muy esquemática, para ambas visiones hay fundamento escriturístico. San Juan consideraba que el mundo es el mal, y de hecho el mundo es sinónimo de donde habitan las fuerzas del mal. Mateo, en la parábola del sembrador, cuando dice salió el sembrador a sembrar, lo que siembra la semilla que crece en el mundo. El mundo es el lugar donde está esparcida la semilla. Los últimos pontífices, papas, tenían o bien una visión más negativa o una visión más positiva. Juan XXIII tiene una visión
más positiva del mundo y de la cultura. También pertenecía a la época de los 60, que eran bastante optimistas. Juan Pablo II tiene una visión más negativa y el Papa Francisco tiene una visión más positiva. Pablo VI y Benedicto XVI no sirven mucho para esto, porque han sido los dos papas más intelectuales, y un intelectual nunca acabas de captar si es positivo o negativo, porque son tantas las condiciones que va poniendo que al final dices tú, vamos a dejarlo. Pero Juan XXIII, Juan Pablo II y Francisco no eran intelectuales, ¿vale? Y ahí se ve claramente la situación, y eso produce una manera de entablar la relación con el mundo. Mi tesis es que necesitamos ser capaces de encontrar cómo Dios sigue actuando en el mundo que nos rodea, y por eso el diálogo debe ser continuado. Debemos ofrecer nuestra mano. Que el mundo no la acepta, nosotros solamente podemos querer entablar un diálogo, porque ahí sigue actuando Dios. Y por eso deberíamos proponer de manera positiva. En esto hemos crecido, pero hemos vivido unos años en donde la Iglesia ha aparecido casi siempre como contra. Estábamos en contra de. Yo creo que la mejor manera de situarnos ante este mundo es proponer nuestra visión de manera positiva. El cristianismo, la Iglesia, no estamos en principio en contra de nada. Estamos en contra como consecuencia de estar a favor de algo. Pues habrá que potenciar que estamos a favor de la vida, a favor de la dignidad humana, a favor de que todos puedan vivir dignamente, a favor de la posibilidad de que las personas puedan buscar una vida mejor, y por eso, como consecuencia, nos situaremos contra determinadas actitudes o actuaciones. Deberíamos de potenciar la positividad en nuestra forma de presentar el Evangelio. Y sobre todo deberíamos mostrar una manera nueva de vivir. Esto está conectado con recuperar qué significa ser cristiano y subrayar la originalidad de la propuesta cristiana. ¿Cuáles son las comunidades cristianas que están mostrando una forma nueva de vivir? ¿Cuáles son los grupos que existen? ¿Cuáles son las opciones que también existen, que nos muestran significativamente hacia dónde apunta el Evangelio en nuestra situación? Esto va a dar lugar a muchas discusiones, porque en cuanto bajamos a lo concreto, inmigración sí, inmigración no, entonces ya empezamos a discutir. Pero hay muchas semillas y muchos ejemplos que nos muestran maneras nuevas de vivir, que dan vida a nosotros y a aquellos que vienen. Termino con dos ideas que son propias del Papa Francisco y que me parece que serían bueno que las mantuviéramos en todo este camino. La primera es la misericordia. Si uno dice cuáles son los elementos que más ha subrayado el actual Papa, creo que uno es la misericordia. Miserando et eligendo fue su lema episcopal y sigue siendo el lema papal. Lo miró con compasión y lo llamó. Es lo que dice el Evangelio que Jesús hizo con Mateo. Lo miró compasivamente y lo llamó. Como él dice, abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio, que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Misericordia ante las grandes situaciones de dolor que nos rodean, en Europa clarísimamente. Misericordia para el dolor que existe dentro de la Iglesia. A partir de este sentimiento, de esta virtud, es como el Papa ha cambiado ciertas cosas, tanto en la posibilidad de que los divorciados en situación irregular, vueltos a casar, puedan acceder al sacramento de la Eucaristía, que hasta ahora teóricamente, jurídicamente no podían acceder, en
el hacer los procesos de nulidad mucho más ágiles y breves, en la insistencia del Papa en que los sacerdotes estemos siempre dispuestos a dar el perdón sin exigir nada a cambio. La misericordia es un distintivo que nos puede ayudar en este camino. Y la segunda, el discernimiento. ¿Cómo podemos saber qué es lo que tenemos que hacer? Pues discernimiento. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo, si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Y seguramente entonces podremos descubrir caminos, aunque sean pequeños, por donde Dios nos quiera seguir llevando. En cualquier caso, estamos en sus manos, aunque acabemos siendo muy pequeños.